El millonario se quedó helado al ver a la mendiga que quiso limpiar su casa sola. La noche caía sobre la mansión de Daniel y su luz parecía irreal, casi fría, como si todas las riquezas del mundo no pudieran calentar aquel lugar. Entonces apareció ella, Camila, una mujer delgada con los ojos cansados pero llenos de fuego. Caminó entre los árboles gigantes y las puertas blindadas sin miedo, con un delantal raído y un balde viejo en la mano. Nadie sabía cómo había llegado hasta ahí, pero sí que su único deseo era conseguir empleo para cuidar a su madre enferma y evitar que la pobreza les arrojara al abismo. Daniel, el millonario solitario, la observó desde detrás del cristal. Su mirada se congeló al verla tan decidida, tan fuera de lugar. La mansión era brillante, con vidrios que reflejaban la luna y lámparas que parpadeaban como estrellas artificiales. Sin embargo, había un vacío en el aire. Ese vacío que solo el dinero no puede llenar. Camila abrió la puerta con ese mismo va. Siseó con una voz que parecían cuchillos. Los pasos de Camila crujieron en el piso de mármol, pero no titubeó. No podía permitirse el lujo de dudar. Su madre dependía de eso. Mientras fregaba sin descanso, la mirada de Daniel se clavaba en ella, intentando descifrar esa mezcla de desesperación y orgullo ardiendo en cada movimiento. La casa, tan grande que parecía un castillo encantado, susurraba secretos en las sombras. Gritos apagados, puertas que se cerraban solas, gritos apagados, y un silencio tan pesado que se hacía casi tangible. Camila no lo sabía aún, pero algo oscuro acechaba en esas paredes. No solo el rencor de doña Odette, ni el frío social que venía de ser una empleada doméstica, sino mucho más, algo que iba a romper todos los límites. Y entonces, justo cuando la rutina parecía asentarse, apareció Isadora, la exnovia de Daniel, con su sonrisa venenosa y un aire de superioridad que hacía temblar a cualquiera que se le cruzara. Toda la mansión pareció sostener la respiración cuando... ¿De dónde salió? Seguro solo quiere aprovecharse, decía mientras pasaba cerca, dejando que las miradas se llenaran de duda y desprecio. Camila sentía un nudo en la garganta. El peso de las acusaciones era como un puño que le apretaba el pecho. Y mientras Daniel parecía caer en una confusión amarga, dudando entre lo que veía y lo que le contaban. Pero la tormenta apenas comenzaba. Entre cajas olvidadas en el sótano, Camila encontró algo que cambió todo. Documentos viejos y una carta que hablaban de su padre, acusado injustamente y arrasado por la misma empresa que ahora Isadora protegía. El corazón le golpeaba fuerte, no solo por la rabia, sino por saber que iba a arrastrar a Daniel a una lucha que ni él esperaba. La injusticia parecía omnipresente. La historia llevó a ambos, con miedo y esperanza, a la ceremonia de inauguración del nuevo centro comunitario, un lugar que honraría a su padre. Las cámaras brillaban. Los invitados miraban con curiosidad, pero en esos ojos había. Los murmullos crecieron. La noche parecía contener la respiración, y Camila, con las manos temblorosas, supo que nada volvería a ser igual. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La ceremonia de inauguración del centro comunitario estaba a punto de comenzar. Camila permanecía en un rincón, temblando, con las manos sudorosas y la mirada fija en Daniel. Su corazón latía con fuerza, tanto por la posibilidad de una nueva vida para ella y su madre,
como por el miedo a que Isadora desatara sus garras venenosas. Las cámaras hacían clic, capturando sonrisas y poses perfectas. Daniel, impecable en su traje oscuro, parecía un príncipe entre esa multitud resplandeciente. La gente admiraba su esfuerzo filantrópico, pero los susurros sobre Camila estaban flotando en el aire como una densa niebla. Y de repente, Isadora, con su belleza deslumbrante y su aura despectiva, se abrió paso hacia su exnovio, llevándose consigo a todos los ojos. ¡Plaf! Un ruido sordo interrumpió la atmósfera de camaradería. Todo se detuvo. Daniel giró la cabeza y de inmediato su sonrisa se desvaneció. A su alrededor, la multitud se partió como el mar, revelando un espectáculo aterrador. Camila se había desplomado al suelo, su cuerpo rígido y sin vida. Daniel dio un paso adelante. El pánico lo dominaba. Se arrodilló a su lado, pero todo parecía irreal. Las palabras de Isadora resonaban en su mente. ¿Quién es esa? Seguro solo quiere aprovecharse. La imagen de Camila, luchando contra la pobreza, se cayó como una casa de cartas, y algo oscuro e impensable empezó a florecer en su corazón. «¡La ambulancia!», gritó alguien. Pero Daniel solo podía mirar a Camila sin poder moverse. De repente, un grito de horror se alzó entre la multitud. «¡Miren!». Un hombre avanzó, empujando a todos a su paso. En su mano sostenía un frasco vacío de pastillas. «Fue envenenada». Las palabras llegaron como un rayo a la mente de Daniel y su aliento se detuvo. Un veneno que no solo arruinaría la vida de Camila, sino que los uniría a todos en una oscura telaraña de traición. El caos se desató. Los murmullos se convirtieron en gritos. La gente retrocedía atónita, buscando respuestas. ¿Quién podría haber hecho esto? El aire se volvió pesado, cada rostro marcado por el terror y la confusión. Las expresiones de júbilo se desvanecieron, dejando un vacío helado en la habitación. Isadora, con su mirada helada, se acercó lentamente. Una sombra pasó por su rostro, pero entonces sonrió, una sonrisa que podría marcar lo peor. Llevaba un vestido blanco deslumbrante que reclamaba su lugar entre los ricos, pero había algo en su actuación que susurraba secretos. Algo que encajaba con cada palabra venenosa que había lanzado antes. Daniel sintió un nudo en la garganta. Lo que parecía ser un simple concurso entre él y Camila, por los corazones y la vida de ambos, ahora se había convertido en un mar de traición y conspiraciones. Atrapado entre el amor y el odio, el remordimiento y la esperanza, supo que la lucha más grande apenas comenzaba. La escena se congeló. Con el bullicio de la multitud y los gritos ahogados, lo único que resonaba era su pregunta. ¿Quién se atrevería a dañar a una mujer que solo buscaba esperanza? ¿Era Isadora más de lo que aparentaba, o había alguien más al acecho en las sombras? El reloj seguía avanzando. La vida de Camila pendía de un hilo, y las sombras de la mansión tragaban la luz de la verdad. Lo que había comenzado como un simple deseo de justicia y un nuevo comienzo para Camila, ahora se dibujaba como una pesadilla, una enrevesada trama que todos debían desenredar. ¿Sería capaz Daniel de descubrir al verdadero culpable antes de que fuera demasiado tarde? El caos se desató en la sala, las voces resonaron. Los gritos se mezclaron con el llanto de algunos invitados. Camila yacía en el suelo, y Daniel sintió que el mundo se le desmoronaba. Todo era un torbellino de horror. «¡La policía! ¡Llamen a la policía!», gritó alguien, rompiendo el silencio incómodo. Daniel miró a su alrededor. Cada rostro reflejaba incredulidad, temor y una creciente angustia. Su corazón latía rápido, tan rápido que parecía gritar su nombre. Camila. ¿Por qué esto tenía que pasarle a ella? De repente, Isadora se hizo el centro de atención, con su sonrisa despectiva aún palpable en sus labios. «Esto es lo que sucede cuando juegas con fuego», dijo, su voz retronando como una campana en medio del clamor. Las miradas se volcaron hacia ella, y Daniel sintió un frío gélido correr por su espalda. Era posible que ella tuviera algo que ver con esto, pero fue entonces, en medio de la conmoción, que un antiguo conocido de la familia emergió de la multitud. El doctor Santiago,
un amigo de la infancia de Daniel. Su cara estaba pálida y sus ojos abiertos como platos. «Daniel, es urgente. Nunca debiste dejarla sola aquí», dijo, y su voz era un susurro tenso que resonaba por encima del bullicio. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Daniel, confundido. «Camila necesita ayuda». «No, escucha, Camila no está envenenada por alguien más. Esto es un suicidio», confesó. Las palabras cayeron como un rayo en el aire, lleno de gritos y lamentos. Daniel se quedó helado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. La multitud se detuvo. El silencio se adueñó del lugar. Nadie podía creer lo que acababan de oír. Las miradas se volvieron hacia Camila. Su cuerpo inerte se sentía como una traición palpable. «Aún está a tiempo», dijo Santiago. Sus manos temblorosas intentaban encontrar el pulso de Camila. «Deben llevarla al hospital ahora». Pero el daño ya estaba hecho. ¿Cómo era posible que todo esto hubiera sucedido? Sus pensamientos chocaban entre sí como olas furiosas. Isadora sonrió, pero esta vez había un matiz de preocupación en su mirada. Sus ojos, antes llenos de desprecio, mostraban una mezcla de odio y miedo. ¿Qué sabía ella? Mientras reinaba el caos, Daniel se acercó a Isadora, su voz temblando. «¿Tú hiciste esto? ¿Tú sabías algo?» Ella retrocedió un paso, aún guardando esa altanería que la caracterizaba. «No, Daniel, yo no soy culpable», dijo, aunque sus palabras carecían de sinceridad. Su rostro se tornaba cada vez más pálido, y en el fondo de su desesperación, Daniel comenzó a atar cabos. «Conocías la verdad sobre mi padre, ¿verdad?», la confrontó. Su voz se elevó, cada palabra traía consigo la ira acumulada. «Siempre has estado en mi vida, siempre has estado detrás, manipulando todo». Fue en ese momento cuando todo parecía que podía explotar, que el silencio se rompió con un grito desgarrador. Una mujer del público se lanzó hacia adelante. «Eras tú, Isadora. Eras tú quien lo hizo todo». Daniel se detuvo, miró a la mujer con la sorpresa grabada en su rostro. ¿Qué decía? ¿Qué significaba eso? Isadora palideció aún más, intentando eliminar las acusaciones con movimientos desesperados, pero cada parpadeo revelaba más de su verdadera esencia. El aire se volvió espeso, la verdad flotaba en la habitación. Era un lado oscuro que todos los presentes habían ignorado, un secreto que aguardaba en las sombras. Daniel sintió que su mundo se tambaleaba de nuevo. Todo era una red de mentiras y engaños. Y lo que había comenzado como el encuentro entre dos mundos opuestos, ahora era un oscuro laberinto del que no podían escapar. Las luces comenzaron a parpadear. En medio del clamor, Daniel sintió un golpe de determinación en su pecho. «¿Qué más me has ocultado, Isadora?». La pregunta resonó en el aire, y de repente, la multitud contuvo la respiración. Todo estaba en juego y nadie podía prever las próximas consecuencias de esta revelación. Las miradas se centraron en Isadora. El peso de la revelación inminente la envolvía. Harían estallar su mundo en pedazos. ¿Sobrevivirían Camila y Daniel a este sinsentido, o estaban destinados a ser las piezas de un juego mucho más oscuro de lo que jamás habían imaginado? Todo continuaba girando, y la noche presentía el desenlace inevitable. La escena se paralizó. El aire pesado se hizo aún más denso, mientras las miradas de todos se centraban en Isadora, cuyo rostro comenzó a desdibujarse bajo el peso de las acusaciones. Un silencio inquieto llenó la habitación. Cada persona parecía contener el aliento, a la espera de su respuesta. Pero en lugar de una defensa, una risa helada escapó de sus labios. «¿Tú, acusándome? Como si no supieras quiénes somos realmente», lanzó con desprecio. Sus ojos chispeantes parecían divisar algo en el fondo de la multitud. Los murmullos aumentaron, una cuerda tensa de suspenso. Daniel, paralizado, sintió que algo no encajaba. «¿Qué quieres decir con eso?», exigió. Su voz fue un hilo, pero cargada de ira. La chispa de la verdad iluminó una oscuridad que creía con. «¿No lo sabes, Daniel?». Isadora dio un paso adelante. Su actitud irradió frialdad, pero sus palabras fueron como dagas. «Todo esto, tu padre no fue el único que arruinó vidas. El veneno
Era un regalo de familia, un negocio familiar. La multitud se quedó muda, las palabras hicieron eco. Tu padre y el mío, juntos, el mismo camino. Pero nuestro padre siempre lo llevó todo a la sombra, ocultándonos el verdadero legado. Y tú te enamoraste de la hija de su enemigo. Un murmullo recorrió la sala. Daniel sintió el mundo tambalearse. ¿Qué había dicho? La revelación lo golpeó como un puño. Las piezas del rompecabezas caían por su propio peso, y de repente, las historias de advertencia sobre su padre, sobre los enemigos y traiciones, comenzaron a cobrar sentido. ¿Camila era realmente su enemiga o su salvación? ¿Por qué no me dijiste nada? La pregunta escapó de sus labios, casi en un susurro. La angustia en su pecho lo hacía palparse, como si buscara una respuesta en el aire denso. Camila, ella había sido víctima de esa lucha que ni sabía que existía. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Detente, Isadora!». Una figura familiar emergió del fondo. Era Joaquín, el hermano de Camila, empujando a las personas a un lado. Sus ojos llenos de rabia. «Deja de manipular la verdad». Su voz temblaba, cada palabra cargada de dolor. Las miradas se dividieron. «¿Quién eres tú para reclamar la verdad?». Isadora replicó, su rostro ahora distorsionado por la frustración. «Tu familia traicionó la nuestra». Joaquín se detuvo. Su respiración era agitada. «¿Traicionar? ¿Tú hablas de traición?». Su mirada se detuvo en Daniel. «Tu padre arruinó a mi madre». «¿Y tú?». Volvió su mirada a Isadora. «Tú lo sabes, sabías lo que estaban haciendo». Un nuevo golpe en el pecho de Daniel. La culpa creció, como una sombra que lo oprimía. ¿Había estado jugando con fuego sin saberlo? Camila, que había luchado tanto, era solo una víctima atrapada en una guerra que les pertenecía a sus padres. Y como si el universo se hubiera guiado por un hilo invisible, la tierra tembló. Una explosión resonó fuera de la mansión, seguido de un destello de luz que iluminó la escena, dejando a todos paralizados. Las ventanas vibraron y el patio se oscureció. «Ahora eso fue otra cosa», alguien gritó en la confusión. «Un ataque. Algo mucho más siniestro estaba en juego». La seguridad de la mansión se conectó con un grito atronador. Alarmas sonaron como un eco de advertencia. La multitud se dispersó en pánico, y Daniel sintió que el caos se desataba a su alrededor. En el tumulto, su mirada buscó a Camila, pero ella seguía en el suelo, vulnerable, y todo nunca había sido tan claro. No solo había alguien que deseaba venganza, ahora había alguien que buscaba destruirlos a todos. ¿En quién podían confiar en medio de tanto engaño? Mientras la oscuridad se tragaba la escena, Daniel tomó una decisión. Era hora de encontrar respuestas, sin importar cuánto dolieran. La noche aún guardaba secretos, y muy pronto iría a desenterrarlos, enfrentando no solo a Isadora, sino a aquellos leales a un pasado que no podía dejar atrás. El caos se desató. Susurros y gritos se entrelazaron en un torbellino de confusión y horror. Daniel sintió que su cuerpo buscó a Camila en el suelo, su rostro pálido y quieto. El frasco de pastillas allí, como un testigo silente de lo inimaginable que estaba sucediendo. Sin embargo, las palabras de Joaquín y de Santiago resonaban en su mente. ¿Suicidio? ¿Envenenamiento? Las luces parpadeaban, el miedo se adueñaba de cada rincón. Un estremecimiento recorrió la sala y de pronto todo se tornó incontrolable. Las puertas se abrieron de golpe, y un grupo de hombres con trajes oscuros irrumpió en la mansión. Con rostros serios y decididos, tomaron el control. El escáner de su presencia era como un cuchillo afilado. «¡La policía!», exclamó alguien al fondo, pero todo había empezado a desmoronarse. Isadora, que había retrocedido, miraba a su alrededor como un gato acorralado. «No, esto es un malentendido», tartamudeó. Daniel sintió un nudo en la garganta. Lo que se dibujaba ante él era un rescate o una condena. Pero antes de que pudiera decidir su curso de acción, los hombres en trajes se adelantaron. «¿Dónde está el responsable de esta tragedia?», demandó uno, con una voz que sonó como un trueno en la tormenta. Entonces, todo se detuvo.
Una figura conocida emergió del fondo. Una mujer de cabello oscuro avanzó. Su cabello desordenado por la prisa, sus ojos desorbitados por el horror. ¡Alto!, gritó, rompiendo el silencio. Era doña Odette. La supervisora, cuya voz de cuchillo ahora temblaba, parecía alterada. «Deténganse. Hay algo que deben saber». El grupo de la policía la miró, confundido. «¿Qué puede ser más importante que lo que acaba de suceder?», preguntó uno de los oficiales con desdén, pero doña Odette no se detuvo. «Camila, ella, estoy involucrada». Una ola de murmullos recorrió a la multitud. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quieres decir? Daniel sintió su estómago revolverse. «Camila es...». Las palabras le costaban salir, y su voz, apenas un hilo, resonó en la atmósfera tensa. «Es hermana de Daniel. Su madre, nuestra madre, las tuvo a las dos en secreto. Y la verdad es que esto nunca debió salir a la luz. La familia siempre ha guardado este secreto». El tiempo pareció detenerse. Daniel, completamente aturdido, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sus padres, su vida entera, ¿estaba construida sobre una mentira? ¿Y Camila? ¿Era realmente su hermana? Ese descubrimiento lo cambió todo. El rostro de Isadora se volvió un lienzo de incredulidad. «No, no puede ser», murmuró temblando. Su fachada de desdén se desmoronaba y la incredulidad se expandía en su mirada. «¿Acaso eso era lo que vos siempre ocultaste, Odette? ¿Por qué lo hiciste?» «No fue mi decisión», doña Odette gritó, ahora entre lágrimas. El grito de angustia sacudió a todos los presentes. «Tenía miedo, tenía que protegerlas cuando mi hermano fue asesinado. Él estaba involucrado en cosas oscuras. No podía dejar que ambas cayeran en ese abismo». La sala se sumió en un silencio tan profundo que se podía escuchar el murmullo de la angustia en los corazones. Las revelaciones pesaban como una losa. Las miradas se cruzaban, llenas de preguntas, de desconfianza y asombro. Estaba claro ahora. Toda la historia, toda la lucha entre familias, esa historia de venganza y dolor, había sido orquestada por algo aún más profundo y aterrador. Camila no solo buscaba un lugar en este mundo, pensó. Buscaba respuestas. El caos había crujido a su alrededor, y Daniel se encontraba atrapado en una maraña de secretos y revelaciones desgarradoras. Todo lo que creía saber ya no existía. Las luces comenzaron a temblar de nuevo y en medio del estruendo de las revelaciones, una voz resonó desde el fondo. «Esperen, no es solo eso. Camila era la clave para detener todo esto». Daniel se giró. El pánico en su pecho crecía. ¿Qué más había ocultado? ¿Qué dirección tomará este nuevo horror? La verdad apenas empezaba a desenredarse, y aún había más en juego de lo que podía imaginar. La escena se paralizó. El aire pesado se hizo aún más denso, mientras las miradas de todos se centraban en Isadora, cuyo rostro comenzó a desdibujarse bajo el peso de las acusaciones. Un silencio inquieto llenó la habitación. Cada persona parecía contener el aliento, a la espera de su respuesta. Pero, en lugar de una defensa, una risa helada escapó de sus labios. «¿Tú, acusándome? Como si no supieras quiénes somos realmente», lanzó con desprecio. Sus ojos chispeantes parecían divisar algo en el fondo de la multitud. Las palabras colisionaron en la atmósfera. La confusión era palpable. Daniel, sacudido por un hormigueo de pánico en su pecho, frunció el ceño. «¿De qué estás hablando, Isadora?» Pero ella solo sonrió, una sonrisa rodeada de sombras. «A veces hasta los secretos familiares tienen su precio, querido Daniel. Lo que no sabes podría destruirte». Las miradas se dividieron, nerviosas. Joaquín alzó la voz. «¿Qué más sabes, Isadora? Habla». Empezaba a desmoronarse la figura de la exnovia encantadora, y en su lugar se vislumbraba una serpiente. Daniel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Algo oscuro lo acechaba. Y entonces, en un giro inesperado, un grito desgarrador rompió el silencio. «Es hora de que todos sepan la verdad». Era doña Odette, con la voz cargada de desespero. «No es solo Camila. El veneno, la traición, la guerra, todo está conectado con su padre». Las palabras volaron como una descarga eléctrica. «¿Qué? No puede ser», murmuró Daniel.
sintiendo ese vuelco en su estómago. Odette, temblando, continuó. Tu padre estaba involucrado, Daniel. Era una red de venganza entre familias donde todos fuimos marionetas. Camila es la clave. Ella, pero el resto se ahogó en un grito ensordecedor. La multitud, ya agitada, comenzó a retroceder. Las luces titilaban, y el ambiente se cargaba de tensión. De repente, un hombre emergió de entre la multitud, un rostro familiar y sombrío que exudaba peligro. Era el mismo hombre que hablara con Odette en secreto, un socio de su padre, una sombra del pasado. Se acabó. Es hora de que todos paguen. Su voz retumbó, y en un abrir y cerrar de ojos, un disparo sonó en la sala. El caos se desató en un instante. La multitud gritó, los cuerpos se lanzaron al suelo. Y, en medio de la confusión, el sonido de algo que caer impactó en el suelo, resonando con un eco aterrador. Daniel sintió que su mundo se desmoronaba. Camila. No. Alguien terminó en el suelo y no era Camila, era Isadora. Sus ojos se abrieron como platos al darse cuenta de que el proyectil no le había dado a Camila, sino que Isadora yacía allí, inmóvil. ¡Isadora!, gritó Daniel, corriendo hacia su exnovia, pero las miradas se centraron en él. ¿Fue tú quien le disparó?, murmuraron algunos. No, yo no soy culpable, tartamudeó él, todavía atrapado entre el horror y la confusión. Ella respiraba con dificultad. Su mirada, antes llena de arrogancia, ahora la traicionaba. Lo lamento, alcanzó a murmurar, y Daniel sintió una punzada de traición y compasión. Pero en el fondo de su mente, sentía que la revelación de Odette no era un simple colapso, no era solo un hecho, era un vínculo que los ataba a todos en esta oscuridad. Mientras la multitud gritaba y los disparos resonaban, la verdad empezó a desgarbarse de su propio peso. Todo podía estallar. Daniel se encontró de pie, aturdido y con la vista fija en Isadora. Alguien la había querido callar. ¿Quién? La pregunta flotaba en el aire como un veneno, lista para ser respondida. «Camila», gritó, volviendo a mirar hacia su hermana. Un grito de horror lo ahogó. El tiempo se detuvo cuando vio a Camila, levantándose, tambaleándose con un frasco vacío en la mano. «Detente, no estamos a salvo», exclamó, con lágrimas en los ojos. Era evidente que ella también estaba atrapada. Quedaban más secretos ocultos, y mientras las sirenas de la policía resonaban a lo lejos, se dio cuenta. Todo estaba a punto de cambiar para siempre. El fuego de la verdad ardía, y nadie podría escapar de las llamas. La noche aún guardaba misterios, y esa sombra que los seguía era solo el comienzo. ¿Quién sería el siguiente en caer? ¿Podrían sobrevivir a la verdad que ahora se desbordaba como un torrente? El caos estalló en la sala. Daniel, incapaz de procesar las revelaciones y los gritos, sintió que todo giraba a su alrededor. Esa imagen de Camila, levantándose con el frasco en la mano, seguía recorriendo su mente. Ella, su hermana. ¿Cómo había llegado a esto? Los murmullos en la multitud se transformaron en una cacofonía ensordecedora. «Es un suicidio», gritó alguien. «¿Por qué lo haría?», replicaron otros. El corazón de Daniel derrapaba entre el miedo y la confusión. ¿Qué estaba sucediendo realmente? De repente, otro grito rompió la tensión en el aire. Un hombre apareció de entre la multitud con cara de desesperación. «¡Detengan esto! ¡Deténganlo!». Aún fuera de foco, era evidente que nadie podía mirar. La escena en medio era un verdadero infierno, pero todos estaban paralizados, con el pánico reflejado en sus rostros. «¡Es mi padre! ¡Lo han capturado!», el hombre gritó mientras las miradas se volvían hacia él, confundiendo a muchos. Se despojó de la chaqueta, revelando una camiseta con el escudo de una organización de derechos humanos. «¡Luz de justicia! Él habló sobre mi padre, y han conseguido atraparlo». Su voz temblaba, pero estaba lleno de determinación. «¿Qué dices?», preguntó Joaquín mientras se movía hacia él, su propio temor mezclado con un súbito interés. «¿Quién es tu padre?». Con un gesto, Daniel se adentró más en el ajetreo. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué esto es importante?».
La atmósfera ardía con una urgencia palpable. «¡Silencio!», gritó uno de los hombres de la seguridad. Pero el hombre, pese a la tensión, no se detuvo. «Mi padre es el doctor Salazar. Sabía sobre ellos, sobre el blanqueo de dinero, pero lo que encontraron en su oficina no es lo que pensaban. Estaban en peligro. No se han ido porque temían lo que podrían descubrir». Las palabras cobraron vida propia, como si hubieran estado esperando a ser liberadas. Murmullos abrumaron la sala. Daniel sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Un momento. ¿Quiénes son ellos?», preguntó, el calor del horror quemándole la piel. El hombre inhaló, buscando respuestas en cada mirada. «Ellos, los hermanos, manipulan a todos, y mi padre tenía pruebas de lo que sucedió con tu padre». Las palabras eran como puñales de verdad que abrieron un abismo delante de ellos. Daniel balbuceó. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué relación tiene esto con Camila?». La angustia apretó su pecho. Temía saber la respuesta. Pero aquel hombre, con la voz trémula, pronunció algo que hizo que el mundo de Daniel se detuviera. «Y tu madre, ella era parte de todo esto, conocía los secretos». Y a esas palabras el ambiente se enfrió. «¿Qué?». Daniel sintió el frío recorrer su cuerpo. La confusión estaba lista para devorarlo. «No puede ser, no puede ser». Temía que su propia voz no escapara de su mente. «Recuérdalo, ellos querían mantenerla alejada. No querían que tú y Camila supieran la verdad. Ella sabía de los envenenamientos, de las disputas». Tenía miedo. La desesperación del hombre era palpable. Isadora, aturdida y aún en el suelo, se giró hacia la multitud. «Esto no es posible. Es falso», gritó, pero su voz fue atrapada por el murmullo creciente. De repente, una explosión resonó fuera de la mansión. Todo estalló en un caos total. El estruendo hizo temblar las paredes, y el aire se volvió irrespirable. Alguien gritó y los cuerpos se agolparon, buscando refugio. «¡Camina!». Daniel, impotente, buscó entre el tumulto, pero al girarse, se encontró de nuevo con el hombre. «Lo que hayas hecho, por favor, no cancele esto. No dejes que todos se hundan en el fuego». Y en ese instante, la conciencia de Daniel se iluminó. ¿Camila realmente era solo una víctima? ¿O había algo más que no conocía sobre su historia? Cada hilo se unía en un laberinto de traiciones. ¿Qué había descubierto Camila, en verdad, sobre su madre y los secretos que los unidos a todos? Todos lo miraban como si él pudiera resolverlo. Su cuerpo tembló por la presión. El dolor punzante peligraba por un instante. Entonces, antes de que pudiera hablar una palabra más, un segundo estallido hizo temblar el suelo. Una sombra se deslizó entre la multitud. ¿Era posible que aún quedara alguien que jugara con ellos? El caso esperando Daniel, retrocediendo. El rostro del desconocido brilló con una sonrisa desgarrada. Las luces parpadeaban. El futuro no era más que un vacío aterrador. ¿Era este el desenlace o solo el comienzo de una guerra aún más feroz? El caos se desató en la sala. Daniel, incapaz de procesar las revelaciones, sintió que el aire se volvía denso y pesado a su alrededor. La imagen de Camila levantándose, con el frasco en la mano, seguía recorriendo su mente. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Eso tenía algún propósito? Preguntas bombardeaban su cerebro. El ruido de la multitud creció en intensidad. Los gritos eran una marea oscura. ¿Por qué hizo eso?, se escuchó a alguien gritar despavorido. No hay forma de que Camila se hubiera envenenado a sí misma. Daniel ardía de confusión. Las miradas lo observaban con incredulidad. Mientras él trataba de pensar, un destello de luz se coló en su mente. No, esto no puede ser cierto. De repente, un estruendo desgarrador sacudió las paredes de la mansión. Fue como si todo estuviera al borde de colapsar. Daniel apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un explosivo cayó de repente, arrojando trozos de cristal y concreto. Las luces parpadearon y fallaron, sumiendo todo en una penumbra opresiva. «Todos al suelo», gritó alguien sin previo aviso. El pánico reinaba. La gente corría en todas direcciones, golpeándose a su desesperación por salir. En medio del caos, Daniel escuchó un grito. Era Joaquín. «Daniel, sal de aquí».
Su voz era un grito de angustia. Daniel se quedó inmóvil, incapaz de hacer algo. Su mente funcionaba como una noria, tratar de comprender el caos que lo rodeaba. El alboroto lo aplastaba. «Camila», gritó, pero no había respuesta. Las sombras empezaron a consumir todo alrededor. La confusión era total. En medio de la oscuridad y el terror, un destello iluminó el camino. Una figura familiar se precipitó hacia él. Era un hombre, pero no reconocía su rostro. «Dame la mano», exclamó sin aliento. Daniel, atrapado entre el temor y su instinto, extendió la mano, pero en ese instante otra explosión resonó. Un estallido terrible llenó la sala y la figura fue arrastrada en un súbito torrente de humo y escombros. «No», sintió que el universo se desmoronaba. Se obligó a moverse. Encontró a Camila. Estaba a caer. «Despierta, por favor». Sudor frío corría por su frente mientras se acercaba. Pero antes de que pudiera hacer nada, la figura de Isadora apareció entre las sombras. «Daniel, él no es quien crees, ten cuidado». La advertencia en su voz era espeluznante. Mientras se acercaba, su rostro estaba marcado por la desesperación. «¿De qué estás hablando, Isadora?», preguntó, agachando la cabeza ante la revelación de la confusión. Pero ella solo hizo un gesto hacia la entrada. «Es el hijo del doctor Salazar, el padre de ese chico. El caos no terminará hasta que ambos estén muertos». Daniel ni siquiera tuvo tiempo de profesar sus palabras. En un instante supo que todo había cambiado. El hombre, que había parecido un salvador, ahora se transformaba en un enemigo inquebrantable. La luz comenzaron a iluminar y las sombras tomaron una forma oscura. Todo vio un giro cuando un tiro sonó desde la oscuridad. Todo se detuvo. «¿Qué? No». Daniel sintió una oleada de horror al ver que el extraño caía. Pero lo más impactante fue lo que sucedió a continuación. Las sombras comenzaron a moverse y una figura familiar emergió de la penumbra. Era su madre. «¡Mamá!». Sus ojos se agrandaron. Jamás había pensado volver a verla, no después de todo lo que había sucedido. Tú no debías estar aquí». Su voz era un susurro tembloroso. «Daniel, no hay tiempo para eso. Debo decírtelo. Todo se conecta. El veneno, la dark web y las conspiraciones están orquestadas por una mano familiar». Las palabras vehiculaban secretos ocultos. «¿Qué dices?», murmuró, sintiendo que su corazón se detendría. La verdad comenzaba a desgarrarse a su alrededor como tela, mostrando un lado oscuro que nunca imaginó. «No, hijo, te he protegido. Estas decepciones no son lo que parecen». Su voz era urgente, llena de un miedo genuino que sofocaba cada palabra. «Camila, es tu hermana real, pero es la clave de todo. Ellos quieren que se una a ellos. No podemos dejar que eso suceda». El ruido de disparos resonando de nuevo llenó la atmósfera, y Daniel, aún incrédulo, sintió cómo el pánico se apoderaba de él. Fue cuando la verdad, esa verdad desgarradora, lo golpeó como una ola. ¿Era posible que su vida entera, las respiraciones, las miradas, las traiciones, fueran parte de una oscura trama que involucraba a su propia madre? Un nuevo estallido le sacudió la mente, y en el torbellino, una idea aterradora se apoderó de él. «¿Cuántas bocas han tenido que sellar para protegerte? Eres parte de esto», gritó, sintiendo que su corazón se rompía. La confusión, el horror y el amor se entrelazaron en un engorroso abrazo. ¿Así que todo había sido una farsa? ¿Un juego cruel? Cuando la verdad se revela de esta manera, las relaciones se vuelven papel y el amor se descompone. La oscuridad, la traición, lo convertía todo en una pesadilla. ¿Quién sería el siguiente en caer antes que todo estallara definitivamente? Mientras el caos continuaba, Daniel sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La mirada de su madre se convirtió en un espejo de desesperación. «La verdad no te hará libre, Daniel», gritó, antes de que la siguiente ola de gritos cubriera sus voces. Y así, entre el eco de la traición y las sombras al acecho, la vida de Daniel pendía de un hilo, lleno de secretos y verdades devastadoras. Quedaba un último camino, un oscuro laberinto que podría engullir la esperanza y revelarse como su ruina.
La escena se volvió un torbellino de caos y revelaciones. Entre el estruendo de las explosiones, el aire pesado se cortaba con gritos de miedo y desesperación. Daniel sentía cómo la angustia le oprimía el pecho, como si un puño invisible lo estuviera apretando. Su madre, de pie ante él, parecía un espejismo en medio de la confusión. Los secretos que ahora irrumpían entre ellos eran como dagas voladoras, listas para hacer daño. «No puedes estar aquí, no después de todo». La voz de Daniel resonaba como un eco frío. Su madre temblaba, su expresión revelando un caos interno que ella misma había causado. Sin embargo, antes de que pudiera protestar, todo estalló nuevamente. «¡Al suelo!», gritó un oficial de la policía y el silencio se cortó de golpe. La tensión se palpaba en el aire. Aquel grito provocó que las personas se agacharan. La emoción parecía tangible. Todo el mundo tenía miedo. Pero Daniel no podía concentrarse en nada más que su madre allí, tan cerca, pero tan distante. «Daniel», susurró ella, pero antes de que las palabras pudieran unirse a la confusión, la multitud se tambaleó. Un hombre avanzó desde las sombras, y con él, un brillo pulido en sus manos. «A nadie le importa el pasado, lo que importa es el futuro», dijo, revelando una pistola que apuntaba a todos en la sala. La incredulidad se apoderó de la multitud. Daniel sintió frío recorrer su espalda. «¿Quién es este tipo?», murmulló Joaquín, su expresión oscurecida por la confusión. «Apártate de ella», gritó Daniel, protegiendo instintivamente a su madre, pero el terror congeló a todos. Era un hombre alto con una mirada intensa. Sus ojos parecían vacíos mientras sonreía. «Vengo a terminar lo que comenzó. Sus padres fueron solo una parte del juego. Ahora todos están atrapados». Algo en su voz resonó, un eco de una amenaza que Daniel no podía ignorar. «Ustedes no saben de qué hablo. Sus vidas están en mis manos». La multitud comenzó a gritar nuevamente. Estallidos de miedo, corría por las venas como pólvora. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante. En un instante, el hombre apuntó directamente hacia Camila. «Tú eres la clave, todo se resolverá contigo». La sala se quedó en un silencio sepulcral. Cada mirada se centró en ella. Daniel sintió un nudo en su garganta. «¿Qué? ¿Qué significa eso?». La pupila de su hermana se expandió. Su rostro pálido reflejaba una mezcla de miedo y confusión. «No, Camila, no te acerques», gritó Dani. Pero era demasiado tarde. El hombre sonrió, su risa resonaba como un chasquido, y antes que cualquiera pudiera reaccionar, apretó el gatillo. El sonido del disparo retumbó, y el cuerpo de Camila cayó al suelo, un eco desgarrador que partió el aire. «No». El grito de Daniel resonó entre los llantos de la multitud. Las emociones lo abrumaban, la desesperación lo tragaba. La visión de Camila, yaciendo inmóvil, fue como un golpe de realidad y una puñalada al corazón. Todo aquello, el veneno, las traiciones, habían sido una escena montada, y ahora él estaba ahí, mirando a su hermana caer. La sala se llenó de gritos, pero Daniel sintió que su mundo se desvanecía. ¿Qué acababa de pasar? El hombre se volvió hacia él. Su mirada era gélida. «Esto es solo el principio, Daniel. Tu madre que creías proteger es parte de toda esta catástrofe. Ella lo sabía desde el principio». La verdad golpeó como un martillo. Daniel se quedó congelado, observando a su madre, la angustia dibujada en su rostro. Todo lo que creía saber, todo en lo que había confiado, se desvanecía en el aire. Las sombras de sus acciones se cernían sobre él. La confusión rodeaba el ambiente. «No, no puede ser verdad», clamó Daniel, pero el caos reinaba. La multitud estalló en una mezcla de pánico y reproches, y su mente se aceleró. ¿Podía fiarse de alguien? Y en medio de todo esto, en su cabeza resonaba una pregunta aterradora. ¿Y si todo esto fuera una trampa? ¿Y si las verdades que había descubierto no eran más que piezas de un juego oscuro que lo involucraba a él de manera más profunda de lo que jamás imaginó? Con la ilusión hecha añicos, Daniel supo que se encontraba al borde de algo mucho más oscuro.
Un solo disparo había desencadenado la tormenta y lo puso en la mirilla de un destino aterrador. Todo lo que había creído era un espejismo. ¿Quién estaba realmente a cargo de este juego? La confusión y el abismo de la traición se elevaban al horizonte, y él no podía mirar hacia atrás. ¿Qué hará ahora? Todos se tambaleaban, atrapados en una red de secretos y mentiras. ¿Podría cambiar el rumbo antes de que fuera demasiado tarde? La sala se llenó de confusión, el aire cargado de gritos y susurros. Daniel se agachó junto a Camila. Su corazón latía desbocado, sintiendo un nudo apretado en la garganta. El caos reinaba, y cada ruido era como una puñalada que lo mantenía en el borde de la locura. La visión de su hermana, caída, era un eco de desesperación. «Camila, por favor despierta», suplicó, tomando su mano temblorosa. Sus labios estaban pálidos, y su respiración casi ausente. «¡Ayuda!», gritó alguien desde la multitud. El mundo alrededor parecía girar, distorsionándose en una pesadilla. La figura del hombre con la pistola se movía como una sombra peligrosa, y Daniel sintió que el tiempo se ralentizaba. Era como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¡Aléjate de ella!». Daniel apretó los puños. El fuego de la ira burbujeaba dentro de él como lava lista para estallar. «Todo esto es por ella. Ella es la clave, y ahora todos tienen que pagar». El hombre sonrió, su voz gélida como el acero. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un grito resonó desde la parte trasera de la sala. «¡Es un engaño!». Era Joaquín, empujando a la multitud. Sus ojos destilaban determinación. «¡No dejaré que la uses!». En un impulso, se abalanzó sobre el hombre, y el recurso demolido amenazaba con desmoronarse. El disparo resonó de nuevo, y todo se detuvo. «¡No!». Daniel sintió que el mundo se tambaleaba, pero en un giro sorprendente, Joaquín había logrado desarmarlo. La pistola salió volando de su mano. El hombre tropezó, y la multitud se agitó, como si despertara de un sueño oscuro. «¡Llévense a Isadora y al otro!», gritó un oficial, haciendo que los policías se movieran rápidamente por la sala. La escena era un balneario de desconcierto y miedo. El rostro de Isadora se tornó pálido mientras retrocedía. «Lo que pasó aquí no termina así», balbuceó. Sus palabras se disiparon en un susurro helado ante el tumulto que los rodeaba. Daniel se giró hacia Camila. «Despierta, por favor», le rogó. Su voz temblaba, y cuando alcanzó su cara, vio que sus ojos comenzaban a abrirse lentamente. «Daniel», murmuró, pero su mirada se nublaba. Y entonces lo inesperado ocurrió. Desde el fondo, la figura de su madre apareció de nuevo, su rostro marcado por el horror. «¡Oh, Camila, hija! No, no puedes dejar que esto te consuma», gritó. Mientras daba un paso adelante, su voz vibraba con preocupación. Todo se detuvo. Daniel sintió que la confusión lo envolvía. «¿Qué estás diciendo? Jeremy ha estado manipulando a todos». La conversación apenas podía sostenerse a través de los gritos y el pánico, pero en ese momento, mientras Joaquín y el resto intentaban controlar al sospechoso, Daniel miró a Camila, su hermana, y sintió que, aunque el mundo se desmoronaba, todavía había una chispa de esperanza. «Debemos unirnos, todos», dijo Joaquín, mirando a la multitud, sus ojos llenos de propósito. «Este juego no acaba aquí, pero no podemos dejar que nos dividan». Las palabras resonaron en el aire, y de inmediato una ola de determinación comenzó a crecer como un estallido de fuego, encendiendo los corazones. La policía logró tomar control, y el hombre que había envenenado la atmósfera fue finalmente llevado a la fuerza. Daniel abrazó a Camila, sintiendo la calidez de su piel, y se dio cuenta de que, aunque la oscuridad había tratado de tragarlos, no podría con su amor. La familia, aunque rota, aún tenía un hilo de esperanza. «Los secretos nos han dividido, pero ahora seremos más fuertes que ellos», murmuró su madre, su voz llena de reconocimiento. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero no sin antes compartir miradas de valentía. No era el final, pero era un nuevo comienzo. Cada uno de ellos, como si la luz de sus verdades se reflejara, comenzó a reconstruir lo que se había roto.
Daniel miró al cielo estrellado mientras la noche caía. No dejaremos que la oscuridad nos engulla, decidió. Comenzaremos de nuevo, y esta vez, sin secretos. La certeza fluía en sus venas. Pero, ¿quién más estaba al acecho en ese laberinto de mentiras? Esa pregunta aún permanecía en el aire, como un eco. La historia de ellos no terminaba aquí, y el camino por delante prometía desafíos aún mayores. Pero él sabía que no estaba solo. La familia, el amor y la justicia tenían mucho que decir. Y tú, que has llegado hasta aquí, no puedes perderte lo que viene. Debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y no esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Tu participación cuenta.